Todavía siento el ardor en la mejilla, aunque ya pasaron semanas. No es que me haya dolido físicamente. Una bofetada de una chica de 15 años no va a tumbar a un hombre como yo, pero hay golpes que no son para el cuerpo. Hay golpes que van directo al alma, y ese fue uno de ellos. Lucía me miró con una rabia que no conocía, como si yo fuera alguien ajeno, un intruso en su mundo. Y entonces gritó: «Tú solo eres el ex de mamá, él es mi verdadero papá». No hubo pausa. No hubo dudas en su voz. Solo ese veneno, limpio, directo, como si lo hubiera estado guardando desde hacía tiempo. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer. Ni siquiera supe qué cara poner. Quise decirle que no sabía de qué hablaba, que yo la había criado, que le enseñé a caminar, a leer, a nadar, que fui yo quien estuvo despierto toda la noche cuando tuvo fiebre a los 6, que fui yo quien le armó el árbol de Navidad año tras año cuando su mamá ya no tenía ganas, que fui yo quien la consoló cuando no fue elegida como representante de curso y lloró como si el mundo se le viniera abajo. Quise recordarle que fui yo quien firmó cada boleta, quien fue a cada reunión de padres, quien le sostenía la bicicleta mientras aprendía a mantener el equilibrio. Quise decirle todo eso, pero no dije nada. Me quedé mudo, con las palabras atascadas en la garganta y una lágrima que se negaba a salir. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se construyen tantos recuerdos, tantos momentos, para que todo se borre con una frase? ¿En qué momento dejé de ser papá para convertirme en el ex de mamá? Esa noche dormí en el auto, aunque podía haberme ido a casa. No tenía sentido volver. Nada tenía sentido. Sentía que algo dentro de mí se había roto. Me quedé estacionado frente al parque donde solíamos ir los sábados a correr, donde ella me pedía que le comprara helado y luego me abrazaba con la cara manchada de chocolate. Ahora ese lugar me parecía un mal chiste. Miré al asiento trasero y todavía estaba su mochila de baile, la misma que yo le regalé en su cumpleaños. No sé por qué, pero la tomé y la abracé, como si fuera ella. ¡Qué ridículo! Un hombre de casi 50 abrazando una mochila. Pero es que no sabía cómo sostenerme. Nadie te enseña a ser padre, pero mucho menos te enseñan a dejar de serlo. Porque eso fue lo que sentí ese día, que me había quedado sin identidad. Que ya no era nada. Ni esposo, ni padre. Solo un tipo que un día tuvo una familia. Y me puse a pensar en cómo empezó todo. ¿En qué momento comenzaron a cambiar las cosas? ¿En qué punto Lucía empezó a mirarme como un extraño? Porque no fue de un día para otro. Fue un proceso lento, silencioso. Una distancia que se fue estirando como una cuerda hasta que se rompió de golpe. Y la verdad es que yo lo vi venir. Lo sentí. Pero me negaba a aceptarlo. Me decía a mí mismo que era la adolescencia, que era normal, que ya volvería. Pero no volvió. O tal vez sí, pero ya no volvió a mí. Y lo más doloroso de todo fue ver cómo le hablaba a él. A ese hombre. Con esa sonrisa que solía tener solo para mí. Con ese brillo en los ojos, con esa complicidad que me partía en dos. La primera vez que lo vi abrazarla como si fuera suya, sentí algo adentro que no sé describir. Celos, rabia, tristeza, todo junto. Pero me tragué el orgullo. No quise hacerle daño. Nunca quise ponerla en el medio. Y ahí está la ironía. Hice todo para no lastimarla, y al final fui yo el que quedó herido. Porque cuando tu hija te mira a los ojos y te dice que no eres su verdadero padre, no hay vuelta atrás. Ese fue el día en que entendí que a veces el amor no basta, que podés darlo todo, absolutamente todo, y aún así perderlo todo. Y lo peor es que nadie te prepara para eso. A veces me despierto en medio de la noche preguntándome eso. ¿Cuándo pasó? ¿En qué minuto exacto dejé de ser su papá? Porque si uno pudiera volver a ese instante, lo congelaría, lo examinaría, lo arreglaría, lo reescribiría. Pero no funciona así. La vida no te da rewind. Lo cierto es que no hubo una sola señal, sino muchas pequeñas, como piedritas en el camino que ignoré por costumbre, por miedo o por fe ciega en que el amor de un padre no se rompe. Pero se rompe. Vaya si se rompe. Recuerdo cuando Lucía tenía 6 años y me esperaba en la puerta con una sonrisa enorme cada vez que llegaba del trabajo. Saltaba a mis brazos y me contaba,
sin respirar casi, lo que había hecho en la escuela, lo que había dicho la maestra, como su amiga Sofía había perdido un diente. Yo fingía sorpresa, reía, le hacía preguntas, le preparaba chocolate caliente aunque hiciera calor. Y ella me miraba como si yo fuera el mejor hombre del mundo. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde se fue esa versión de ella? ¿Dónde quedó ese lugar que yo ocupaba? Porque no fue solo el divorcio. No. Esa palabra es demasiado simple para lo que vivimos. Fue un terremoto emocional que dejó grietas invisibles en todos. Yo traté de mantenerme firme, de que Lucía no lo sintiera tanto, de dividir el tiempo, de no pelear con su madre delante de ella, de mantener la calma incluso cuando todo dentro de mí ardía. Pero los niños sienten. Y ella empezó a cambiar. Primero fueron los silencios. Me hablaba menos. Ya no me contaba todo como antes. Después vino la indiferencia. Llegaba a buscarla y ni siquiera levantaba la mirada del celular. Luego las excusas. Estoy cansada, tengo tarea, no quiero salir hoy. Y yo, en lugar de enfrentar eso, me decía que era parte de crecer. Adolescencia, decían. Cambios hormonales, cambios de humor. Pero yo la conozco. Yo la crié. Esa no era mi Lucía. La vi irse apagando conmigo y encendiéndose con él. Ese otro. El que apareció en la vida de mi ex como si siempre hubiera estado ahí, como si le correspondiera ocupar un lugar que nunca le perteneció. No lo odio, ¿sabes? No tengo energía para eso. Pero no puedo negar que verlo abrazando a mi hija, llevándola a sus prácticas, recogiéndola del colegio, como si fuera suya, me partía. Y me partía en silencio. Porque no podía reclamar. Porque no soy el tipo de padre que mete a su hija en medio de un conflicto. Entonces me tragaba todo. Hasta que un día, lo noté claro, Lucía ya no me llamaba papá con la misma naturalidad. A veces simplemente no me llamaba. Me escribía un mensaje con frialdad, como quien cumple con un trámite. No voy hoy. Mamá ya me buscó. Estoy con él. Así, sin nombre. Solo él. Como si su sola presencia bastara para que yo supiera de quién hablaba. Como si ya no hubiera espacio para dos figuras masculinas en su vida. Y lo que más me duele no es haber sido desplazado. Lo que más me duele es que no pareció importarle. Que se haya ido alejando con una facilidad que me hizo pensar que todo lo que compartimos tal vez solo fue importante para mí. A veces pienso en momentos específicos. Como aquella vez que se cayó en el patio de casa y se raspó la rodilla. Lloraba desconsolada y yo la levanté, la llevé al baño, le curé la herida y le canté bajito para calmarla. Ella se aferró a mí como si fuera su salvación. Y ahora se aferra a otro. A alguien que no conoce sus cicatrices, ni sus miedos, ni la forma en que muerde el labio cuando está nerviosa. Alguien que llegó tarde, pero que parece haber ganado todo. Y yo, que estuve desde el principio, soy tratado como si nunca hubiera estado. Me siento como un actor secundario en la película de mi propia vida. El que aparece en algunas escenas, dice dos frases, y luego desaparece. Y el problema no es solo la pérdida. El problema es la sensación de haber sido olvidado. Porque cuando un hijo se aleja de un padre, el mundo no lo nota. Nadie lo comenta. Nadie te da el pésame. Pero para el que lo vive, es como un duelo invisible. Y ese duelo me está matando de a poco. La gente habla del divorcio como si fuera solo el final de una pareja, como si se tratara de dos adultos que ya no se entienden y deciden separarse. Pero nadie te cuenta lo que realmente significa. Nadie te habla de las grietas invisibles que se abren en todos los rincones de la casa, de cómo el aire cambia, de cómo todo se enfría, incluso lo que alguna vez fue cálido. El divorcio no solo rompió mi matrimonio, también me quebró como padre, como hombre, como parte de una familia que yo creía eterna. Recuerdo la noche en que ella me dijo que ya no me amaba. Fue directo, sin rodeos. No gritó, no lloró, solo lo soltó como si llevara ensayándolo años. Y yo, como un imbécil, me quedé ahí, esperando que se retractara, que dijera que era una broma, que estaba confundida. Pero no lo hizo. Y lo más irónico fue que mi primera preocupación no fue ella ni yo, fue Lucía. ¿Cómo se lo íbamos a decir?
¿Cómo iba a reaccionar? Tenía apenas 12 años y aún dormía abrazando el peluche que le regalé en su primer día de jardín. Era sensible, dulce, inocente. Pensé que podíamos manejarlo con cuidado, que si lo hacíamos bien, nada cambiaría entre ella y yo. Qué ingenuo fui. El día que le contamos, se quedó en silencio. No lloró, no preguntó, solo bajó la mirada. Y durante semanas actuó como si todo siguiera igual. Pero yo la observaba, y algo en ella había cambiado. Una especie de muro, invisible pero firme, empezó a crecer entre nosotros. Al principio pensé que era una etapa, que se sentiría confundida, pero que con el tiempo volvería a confiar. Me equivoqué. Después del divorcio, los fines de semana se convirtieron en territorio de guerra disfrazado de normalidad. Yo la buscaba los viernes por la tarde, trataba de hacer planes, cocinarle lo que le gustaba, poner películas viejas, contarle chistes. A veces funcionaba, pero otras veces su mente estaba en otro lado. Me hablaba poco, respondía con monosílabos, y yo me esforzaba el doble. El doble de amor, el doble de paciencia, el doble de todo. Pero el divorcio ya había plantado la semilla. Lo que antes era nuestro hogar ahora eran dos casas distintas, dos rutinas, dos mundos. Y en uno de ellos, poco a poco, empezó a aparecer alguien más. Al principio no me lo dijo. Fue su madre quien, después de varios meses, mencionó que estaba conociendo a alguien. Me lo dijo como si fuera algo trivial. Y aunque no tenía derecho a opinar, sentí que me partían el pecho con una cuchilla. No por ella. Ya no la amaba como antes. Pero pensar que otro hombre compartiría momentos con mi hija, eso sí dolía. Me tragué el orgullo. Me dije que no podía interferir. Que lo importante era que Lucía estuviera bien. Pero no estaba bien. O al menos no conmigo. Empezó a cambiar sus fines de semana conmigo por salidas con él. Al principio eran excusas sutiles, tareas, cansancio, malestar. Después, simplemente me decía que prefería quedarse. Y yo, por dentro, me moría. La veía tomarse fotos con él, reírse, abrazarlo. La veía desde la distancia, en redes sociales o en las palabras frías que me soltaba por mensaje. Y cada vez que veía su sonrisa en una foto con él, sentía que algo mío se perdía para siempre. Lo peor fue que no hubo una pelea, una traición, un escándalo. No hubo un momento claro en el que todo se derrumbó. Fue como una gota cayendo todos los días en la misma piedra, hasta que la rompió. El divorcio no se llevó solo a mi esposa. Se llevó a mi rol de padre tal como lo conocía. Me dejó con visitas esporádicas, con silencios incómodos, con abrazos que ya no eran automáticos sino forzados. Me dejó con una hija que aprendió a dividir su amor, pero que, en el camino, pareció olvidarse de mí. Y esa es la parte más cruel, que nadie lo nota, que nadie te dice lo siento cuando tu hija empieza a alejarse. Porque el dolor de un padre que pierde espacio en el corazón de su hija no tiene nombre, no tiene ceremonia, no tiene duelo. Solo queda el vacío. Y yo lo cargo todos los días. Al principio ni siquiera sabía su nombre. Era solo ese hombre. Así lo nombraba en mi cabeza, como si no mereciera más. Un tipo que apareció de pronto, como una sombra en la vida que yo había construido, y que, sin pedir permiso, empezó a ocupar espacios que yo aún no había aprendido a soltar. Lo supe por Lucía, aunque no directamente. Ella soltó su existencia como quien menciona algo sin importancia, como quien dice hoy llovió. Dijo, fuimos con él a comprar ropa, y yo fingí que no me afectaba. Mantuve la sonrisa, pero por dentro sentí que me arrancaban algo. Ropa. Comprar ropa. Eso solíamos hacer juntos. Era nuestra pequeña tradición. Ella odiaba los shoppings, pero conmigo se reía, hacíamos chistes, yo me sentaba fuera del probador y le decía que todo le quedaba horrible, solo para escucharla reír y salir a darme un golpe en el hombro. Pero ahora eso lo hacía con él. Ese hombre. Poco a poco, su presencia se volvió constante. Estaba en sus historias de Instagram, en sus palabras, en los planes de los fines de semana. Lo llamaba por su nombre, lo mencionaba como si siempre hubiera estado. Y yo tenía que escuchar, asentir,
tragarme la angustia. Pero lo que más me dolía no era él, sino lo que provocaba en ella. Lucía brillaba cuando hablaba de él. Tenía esa sonrisa que antes reservaba para mí. Esa complicidad, ese orgullo en la voz. Me hablaba de cosas que hacían juntos, como si yo no pudiera entenderlas, como si él sí supiera lo que ella necesitaba. Me rompía por dentro. Porque no podía competir. Porque no se trataba de ser mejor o peor. Se trataba de que ella lo había elegido, o al menos así lo sentía. Como si yo fuera parte de un pasado del que ya no quería saber, y él representara un presente más cómodo, más liviano, menos complicado. Lo vi una vez. Fue inevitable. Fui a dejar a Lucía a su casa después de un almuerzo que compartimos con la incomodidad flotando en el aire, y él salió a saludarla. Ella bajó corriendo, lo abrazó, y se quedaron hablando ahí mismo, delante de mí, como si yo no estuviera. No me miró, no dijo gracias por traerme, no me despidió. Nada. Fue como si me borraran con una goma invisible. Y él sí me miró. Me dio una especie de sonrisa tensa, educada, como esas que uno le da a un desconocido que no quiere molestar. Y eso fue lo peor. Me sentí como un extraño. En mi propio rol. En mi propia historia. Después de eso, empecé a obsesionarme un poco. Busqué su nombre en redes sociales, lo observé en silencio, traté de entender quién era este tipo que, sin buscarlo, había terminado siendo una figura paterna para mi hija. No era un monstruo. Eso era lo que más me jodía. No tenía nada para odiarlo, y sin embargo lo odiaba igual. Tenía una sonrisa simpática, se veía amable, responsable. Subía fotos con Lucía donde ella parecía feliz. Y yo ahí, mirando desde afuera, como quien observa una casa que antes fue suya. Me pregunté 1000 veces qué hacía él que yo no hice. ¿Qué tenía él que yo no tuve? Pero no había una respuesta clara. Solo entendí algo, no importa cuánto hayas dado, cuánto hayas estado. A veces basta con que llegue alguien en el momento justo para que te reemplacen. Aunque no lo merezca. Aunque tú hayas construido cada ladrillo de esa relación. Ese hombre, él no robó a mi hija. Pero ella se fue con él. Y esa elección, esa decisión inconsciente de su parte, fue lo que me quebró. Porque no la obligaron. No fue manipulación. Fue algo peor, fue natural. Como si ya no me necesitara. Como si, sin decirlo, me estuviera dejando atrás. Y ahí me di cuenta de algo que aún me cuesta aceptar: el amor no garantiza pertenencia. Yo la amé con todo. La crié, la formé, la cuidé. Pero ella, en algún momento, eligió otro camino. Y ese hombre, sin buscarlo, sin pedírmelo, se convirtió en lo que yo solía ser. No sé si algún día me perdonaré por haber permitido que eso pasara. No sé si hay algo que podría haber hecho distinto. Lo único que sé es que ese día dejé de pelear. Me rendí. Porque hay batallas que, aunque las ganes, te dejan sin nada. La primera vez que me lo dijo fue con voz baja, casi en susurro, sin mirarme a los ojos. Estábamos en la puerta del colegio, yo había llegado unos minutos antes como siempre, con el mismo nudo en el estómago de cada viernes, esperando verla salir corriendo con esa energía que antes era solo mía. Pero esa tarde fue diferente. Salió caminando lento, con el celular en la mano, sin apuro, como si no me hubiera visto. Me acerqué, sonreí, le abrí la puerta del auto como hacía siempre, y fue ahí, justo antes de subirse, que me soltó esas palabras: «Papá, no quiero ir contigo hoy». No preguntó si podía quedarse, no intentó justificar nada. Solo lo dijo, directo, como una decisión tomada desde hace tiempo. Me paralicé. En ese momento no supe qué hacer. No supe si preguntarle por qué, si insistir, si actuar como si no me doliera. Lo único que atiné a decir fue: «Está todo bien». Y ella solo encogió los hombros, como si la pregunta no tuviera sentido. Como si su elección fuera obvia. Como si fuera yo el que no entendía algo. Me dijo que su mamá ya la había pasado a buscar. Que iban a salir con él, con el otro. No lo nombró, no hizo falta. Lo dijo con una naturalidad que me desarmó. Y lo peor fue que no había enojo en su voz, ni tristeza.
Era solo eso, una preferencia. Como quien elige una película distinta a la que tú propones. Nada más. Pero para mí fue un puñal. Me fui manejando en silencio, con el asiento del copiloto vacío, el cinturón colgando, como una metáfora absurda de lo que sentía. Y en la radio sonaba esa canción que solíamos cantar juntos, y tuve que apagarla porque no soportaba más recuerdos. Esa fue la primera vez. Después vinieron otras. A veces con excusas, otras sin siquiera justificar. Tengo tarea. Estoy cansada. Ya hice planes. Y yo aprendí a sonreír mientras por dentro me rompía. Porque uno aprende. Aprende a fingir, a no mostrar el dolor, a actuar como si no pasara nada. Pero claro que pasa. Porque cuando tu hija empieza a decirte que no quiere verte, aunque sea con palabras suaves, uno siente que algo se está muriendo. Me costó mucho no reclamar. No decirle que me estaba hiriendo. Pero no quise cargarla con mi dolor. No quise ponerle ese peso. Porque si le decía todo lo que sentía, tal vez se alejaría más. Así que tragué cada no voy, cada tal vez otro día, cada silencio. Y me volví experto en mirar su perfil en redes, en ver desde lejos la vida que ya no compartíamos. La veía reír en fotos con su madre, con ese hombre, con amigos nuevos que yo no conocía. Y me sentía cada vez más ajeno. Como si ya no tuviera lugar. Como si mi nombre ya no significara nada. Lo que más duele no es que no me llame. Es que ya no me necesite. Que ya no recurra a mí para nada. Que los mensajes que antes eran preguntas, dudas, historias, ahora sean solo notificaciones vacías. Y lo peor es que nunca hubo una gran pelea. Nunca nos gritamos. Nunca hubo un portazo ni una discusión violenta. Solo distancia. Silenciosa, lenta, devastadora. Como un hielo que va creciendo entre dos personas hasta que ya no se tocan. A veces me pregunto si hice algo mal. Si hubo un momento en que la fallé y no lo vi. Si fui demasiado rígido, demasiado blando, demasiado lo que fuera. Pero por más que repaso cada recuerdo, cada conversación, no encuentro el error. Y tal vez ese sea el error. Tal vez nunca se trató de algo que hice, sino simplemente de algo que pasó. De algo que no pude controlar. Hoy me cuesta llamarla. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a ese tono seco, a esa voz lejana que ya no me dice papá como antes. Miedo a volver a escuchar ese no quiero ir contigo hoy convertido en costumbre. Porque cada vez que lo oigo, es como si perdiera otro pedazo de ella. Y ya casi no me queda nada. Sé que cometí errores. No soy de esos tipos que se pintan como víctimas perfectas. Me equivoqué, muchas veces. Tal vez fui demasiado serio cuando tenías que reír. Tal vez fui distante cuando debía abrazarte. Tal vez no supe leer algunas señales, o no estuve tan presente como creí. Pero quiero que lo sepas, aunque nunca lo digas, aunque nunca lo preguntes, todo lo que hice lo hice desde el amor. Desde ese amor torpe, imperfecto, real, que es el único que conozco. Nunca fui un padre de manual. No sabía cómo serlo cuando naciste, y todavía tengo dudas ahora. Aprendí mientras te criaba. Aprendí con vos. Aprendí a calmar tus llantos, a inventar cuentos cuando no querías dormir, a esconder mis lágrimas cuando me pedías que no llorara. Fui improvisando, como hacen todos. Pero jamás dudé del lugar que ocupabas en mi vida. Para mí, siempre fuiste el centro. Aunque a veces estuviera cansado, aunque no tuviera todas las respuestas, aunque no supiera demostrarlo con palabras. Me esforcé. Te juro que me esforcé como nunca por ser alguien que mereciera llamarse tu papá. Me levantaba temprano para llevarte a la escuela, aunque hubiera dormido solo 3 horas. Me quedaba esperándote en la puerta del conservatorio, aunque lloviera o hiciera frío. Iba a todas tus presentaciones, por más pequeñas que fueran. Tengo grabaciones tuyas bailando, cantando, actuando, incluso de esos momentos en los que vos misma decías que lo habías hecho mal. Para mí, todo lo que hacías era hermoso. Porque eras vos. Porque eras mi hija. Y en el fondo, aunque nunca lo dijera en voz alta, vivía con miedo. Miedo a que un día te fueras, a que dejaras de verme como tu refugio.
porque uno se acostumbra a que su hijo lo necesite. Pero nadie te prepara para cuando deja de hacerlo. Siempre pensé que si actuaba con amor, eso alcanzaría. Que si estaba presente, si te escuchaba, si te abrazaba cuando llorabas, si celebraba tus logros como propios, entonces todo estaría bien. Pero el amor, al parecer, no es garantía de nada. No alcanza con sentirlo. No alcanza con demostrarlo. A veces, simplemente no alcanza. Me cuesta aceptar eso. Me cuesta aceptar que, aunque di todo de mí, hoy me mirás como a un extraño. Que te duele más perder una salida con él que un almuerzo conmigo. Que sus abrazos ahora te contienen más que los míos. Y eso no significa que no hayas sido un buen padre. Significa que algo se rompió y no sé cómo repararlo. A veces pienso que tal vez te fallé en algo que no vi. Que, sin darme cuenta, fui generando distancia. Que me concentré tanto en protegerte, en enseñarte, en cuidarte, que no noté que ya no eras una nena. Que estabas creciendo. Que necesitabas otras cosas, otros espacios, otras formas. Pero aún así, fui tu papá. Siempre lo fui. En lo bueno y en lo malo. En tus noches de fiebre, en tus risas interminables, en tus primeras caídas y en tus primeras conquistas. Fui el que estuvo ahí cuando te dieron la noticia de que tu mejor amiga se mudaba. Fui el que te acompañó cuando tu primer gato murió. Fui el que te compró ese collarcito que aún usas, aunque digas que fue tu madre. Yo lo elegí. Yo lo pagué. Yo lo envolví. ¿Y sabes por qué no lo digo? Porque no quiero competir. Porque no quiero que me elijas por culpa, ni por obligación. Quiero que, si algún día volvés, sea porque te nació. Porque algo en vos te recordó quién fui. Quién soy. Porque sí, no soy perfecto. Nunca lo fui. Pero nadie te amó como yo. Nadie te esperó tanto como yo. Nadie lloró tanto por vos en silencio como yo. Y aunque hoy no me llames, aunque no quieras venir, aunque me mires como si fuera apenas un recuerdo, yo sigo siendo tu papá. Aunque no lo digas. Aunque no me veas. Aunque no me elijas. Fue tan rápido que al principio no entendí qué había pasado. Un segundo estábamos discutiendo en la cocina, el siguiente, su mano estrellándose contra mi mejilla y esa frase que me va a perseguir hasta el último día de mi vida. Tú solo eres el ex de mamá, él es mi verdadero papá. Me quedé helado. No por el golpe, aunque me dolió más de lo que debería admitir, sino por lo que vino después. Esa mirada de desprecio, esa rabia acumulada que no había visto nunca en sus ojos. Era como si todo lo que habíamos compartido, todos los años, los abrazos, las risas, los cuentos, las canciones, las noches de fiebre y las mañanas de escuela, como si todo eso hubiera desaparecido en un instante. Como si jamás hubiera existido. No recuerdo qué fue exactamente lo que detonó esa pelea. Sé que le dije algo sobre sus actitudes, que le pedí que por favor me respetara, que yo seguía siendo su papá. Le hablé con firmeza, pero con el corazón en la mano. No grité. No la insulté. No la empujé. Pero ella explotó. Me gritó que estaba cansada de que intentara controlarla, de que no la entendiera, de que no aceptara su vida. Y entonces lo dijo. Lo soltó con odio. Como si fuera un escudo. Como si quisiera lastimarme de verdad. Él es mi verdadero papá. Esa frase me destrozó. Porque en un solo segundo borró todo lo que fui para ella. Todo. Me convertí en una sombra, en un paréntesis entre su madre y ese otro. Un obstáculo. Algo que molesta. Y me lo dijo con una seguridad que me quebró. Como si lo hubiera pensado muchas veces. Como si lo hubiera ensayado. No lloró. No se arrepintió. Me dio la espalda y se fue a su cuarto. Cerró la puerta como si cerrara un capítulo, como si me sacara de su historia. Yo me quedé parado, solo, con la cara ardiendo y el alma hecha pedazos. No sabía si irme, si golpear su puerta, si arrodillarme y pedirle que no me dijera eso. Pero no hice nada. Solo me senté en el suelo de la cocina, al lado del microondas, como un perro herido, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en la manija de la puerta. Pensé en escribirle algo, en explicarle, en recordarle quién fui, lo que hicimos, lo que vivimos.
Pero las palabras no salían, porque no había nada que pudiera decir que deshiciera ese momento. Esa bofetada no fue solo física. Fue el símbolo de todo lo que se había roto entre nosotros. Fue el grito que venía gestándose hace meses, tal vez años, y que al fin encontró una salida. Fue su forma de liberarse de mí. Y yo lo supe. En ese instante lo supe, la había perdido. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado. Cuando me levanté, la casa estaba en silencio. Ella ya no salió. No se disculpó. Yo tampoco toqué su puerta. No porque no quisiera, sino porque no sabía si ella quería que lo hiciera. Y ese fue el principio del final. Después de eso, ya nada volvió a ser igual. Las visitas se volvieron más frías, más distantes. Las conversaciones más cortas. Su mirada, más dura. Empezó a hablar de él abiertamente, a mencionarlo como figura de referencia. Y yo, en lugar de pelear, me fui apagando, porque entendí que forzarla solo la alejaría más. Y ahí estoy. Acá estoy. Recordando ese momento una y otra vez. Esa bofetada que no fue por la fuerza, sino por lo que representó. El punto de quiebre. El momento en que dejó de verme como su papá. Y aunque me cueste aceptarlo, aunque me mate por dentro, tal vez ya no lo soy. Tal vez solo fui una etapa. Un puente. Un paso intermedio entre quien fui y quien ahora ocupa mi lugar. Después del golpe, después de esas palabras, después del portazo que separó nuestras vidas, vino el silencio. No un silencio de minutos. No un enojo de unos días. Vino algo más pesado, más denso, más largo. Un espacio vacío que se instaló entre nosotros y que con el tiempo dejó de doler tanto, pero no porque sanara, sino porque ya no había expectativa. Porque cuando uno deja de esperar, el dolor se transforma en costumbre. Los primeros días intenté hablarle. Le mandé un mensaje que no respondió. Le escribí que la amaba, que no quería que eso terminara así, que yo seguía siendo su papá aunque ella estuviera enojada. Eso. Ni una palabra. Nada. Y así pasaron los días. Después las semanas. Me convencí de que tenía que darle espacio. Que estaba confundida. Que, quizás, el tiempo haría su trabajo. Pero el tiempo no curó nada. Solo amplificó la distancia. Y me encontré revisando su perfil en redes sociales para ver si, aunque sea, subía una foto que me hablara de ella. Ya no buscaba señales de cariño, solo quería saber si estaba bien. Si sonreía, si dormía, si existía. Pero incluso ahí, ya no estaba. Su cuenta era privada. O me había bloqueado. No lo sé. No lo quise confirmar. Me dolía demasiado ver la puerta cerrada desde todos los lados. A veces llamaba a su madre con cualquier excusa, como para intentar acercarme. Le preguntaba por Lucía como quien pregunta por el clima, fingiendo que era una curiosidad casual. Pero ella lo sabía. Ella lo notaba. Y respondía siempre igual, está bien. Punto. Ningún detalle. Ningún puente. Ningún gesto que me acercara a mi hija. Y yo no la culpaba. Supongo que ella también ya había rehecho su vida. Y yo quedé solo. Solo con mis recuerdos. Solo con una taza que Lucía usaba siempre y que aún está en el estante. Solo con su cuarto intacto, aunque ya no duerma aquí. No lo cambié. No pude. A veces entro, me siento en su cama, cierro los ojos y respiro hondo, como si el olor de ella todavía viviera entre las sábanas. Y en ese silencio absoluto, solo su nombre llena el aire. Lucía. Me pregunto qué pensará de mí. Si me odia. Si me recuerda. Si alguna vez se arrepintió. Si, aunque sea por segundos, le duele esta distancia tanto como a mí. Pero no tengo respuestas. Solo ese silencio entre nosotros que ya se hizo parte de mi rutina. Es un silencio que no grita. Que no pide nada. Solo está. Como una presencia muda que acompaña todo. No hay peleas. No hay reproches. No hay insultos. Hay algo peor, la indiferencia. Porque el odio, al menos, tiene intensidad. Tiene energía. Pero la indiferencia,
Es la forma más cruel de desaparecer a alguien. Y es eso lo que siento, que desaparecí de su vida, que ya no soy parte de sus días, ni de sus pensamientos, ni siquiera de sus recuerdos. Que quizás, cuando alguien le pregunta por su papá, responde con nombre y apellido, sin emoción, como quien menciona a un viejo conocido. Y eso me mata, porque yo la sigo amando igual, a pesar de todo, aunque me ignore, aunque no me vea, aunque me haya reemplazado. Yo sigo siendo su papá, no porque ella lo diga, no porque la ley lo confirme, sino porque cada parte de mí está hecha de ella. Y ese amor no se apaga, no se negocia, no se olvida, aunque viva en silencio, aunque nunca más me vuelva a llamar. A veces me despierto a las 3 de la mañana y espero ver su nombre en la pantalla del celular. Solo eso, un mensaje, una palabra, un hola. Pero no llega, ya no llega. Y aprendí a vivir con ese vacío, con esa falta de ruido, con esa ausencia constante. Aprendí a tomarme el café solo, a no mirar el reloj los viernes, a no ilusionarme con su cumpleaños. Aprendí a convivir con la idea de que quizás ya no volverá. Pero eso no significa que haya dejado de amarla. Solo significa que ahora, para quererla, tengo que hacerlo desde lejos, en silencio, como si el amor no fuera correspondido, como si amar fuera recordar, sin esperar nada a cambio. No tengo una foto reciente con ella. La última que tengo es de hace casi 2 años, en su cumpleaños. Sonríe, aunque ya no como antes. Yo también sonrío, pero me cuesta reconocerme. Ya había distancia en esa imagen, aunque en ese momento me negaba a verlo. Está enmarcada sobre mi escritorio. La miro cada día, como si eso pudiera acercarla. Como si, mirándola lo suficiente, lograra que vuelva. Pero no vuelve. Y ya dejé de esperarlo. Aprendí que ser padre, a veces, no es ser elegido. No es recibir gratitud, ni mensajes de te amo, ni abrazos sorpresivos. A veces, ser padre es quedarse en silencio. Es ver cómo tu hijo se va y no perseguirlo, aunque te estés desmoronando. Es sostenerte solo, sin aplausos, sin testigos, sin certeza de que algún día ese amor vuelva. Durante mucho tiempo, luché contra la idea de que la había perdido. Pensaba en reconquistarla, en recuperarla, en decirle algo que la hiciera recordar todo lo que fuimos. Pero con el tiempo, entendí. No puedo obligarla a verme. No puedo exigirle que me quiera. No puedo forzar un vínculo que para ella, hoy, ya no existe. Lo único que puedo hacer es estar. Estar sin ser visto. Amar sin ser correspondido. Esperar sin fecha. Y eso es lo que he hecho. Algunos dirán que es resignación. Yo lo llamo amor maduro. Ese que ya no espera nada, pero que no desaparece. Ese que sobrevive incluso al rechazo. En este tiempo aprendí muchas cosas. Aprendí a vivir con el cuarto vacío, con los domingos sin ruido, con los cumpleaños sin mensajes. Aprendí a soltar la idea de lo que creí que era una familia. Aprendí que no todos los padres reciben amor de vuelta. Algunos solo lo dan. Y no por eso valen menos. No por eso sienten menos. Aprendí que la soledad duele más cuando tiene forma. Y la mía tiene nombre. Se llama Lucía. Pero también entendí algo más, que si algún día, en algún rincón de su memoria, en medio de una noche difícil, recuerda un abrazo mío, una frase, una canción, entonces todo habrá valido la pena. Si alguna vez, sin razón aparente, sonríe al pensar en algo que hicimos juntos, si siente ternura en lugar de enojo, entonces todavía quedará algo de mí en ella. Y eso me alcanza. Porque no necesito volver a ser el centro de su mundo. Solo necesito no haber sido borrado por completo. Hay días más fáciles. Días en que puedo respirar sin que duela. Días en que me levanto y hago café sin pensar en ella. Pero hay otros, muchos, en que todo pesa. En que camino por la casa y cada rincón grita su nombre. En que me encuentro hablándole en voz baja, como si aún pudiera escucharme. Y no me da vergüenza admitirlo. Porque el amor de un padre no se mide por cuánto recibe. Se mide por cuánto sobrevive,
incluso cuando ya no hay nada que lo sostenga. Y yo sigo acá. No porque no tenga dónde ir, sino porque este es el lugar que elegí. Porque en medio de todo, incluso con el alma rota, sigo siendo su papá. Tal vez un día ella vuelva. Tal vez no. Tal vez envejezca sin volver a verla. Tal vez llegue el momento en que alguien me pregunte si tuve hijos, y no sepa qué responder. Pero hoy, todavía hoy, puedo decirlo con certeza, fui su papá. Fui el que estuvo desde el principio. El que dio todo. El que amó sin condiciones. El que no fue perfecto, pero nunca se fue. Y si eso no es ser padre, entonces no sé qué lo es.